Hola, saludos, soy Ciro y continuamos con el temario de infectología. El día de hoy vamos a continuar con temas de infecciones del tracto digestivo y abdomen, iniciando por las diarreas, el cual pueden ser causadas por virus, bacterias o protozoarios. Principalmente va a estar caracterizada por enterobacterias, ya que son aquellas que colonizan el tubo digestivo distal, siendo el 99% de la flora anaerobios. Los principales factores de riesgo para estos cuadros son la higiene, la desnutrición, viajar o vivir en zonas endémicas, ya que son áreas en donde fácilmente hay contaminación fecal del agua, además de consumir alimentos mal cocidos, sobre todo carnes. Un factor benéfico es el lavado de manos, ya que se asocia con la reducción del riesgo hasta en un 80%. Aquí encontramos las definiciones de las diarreas, siendo diarrea la alteración del movimiento intestinal, incrementando el contenido de agua, volumen o frecuencia de las evacuaciones. La diarrea infecciosa es principalmente de causa viral, aunque también puede ser bacteriana, parasitaria, y vamos a definir como la diarrea aguda como un episodio menor o igual a 14 días de evolución. La enfermedad diarreica aguda va a consistir en la expulsión de 3 o más deposiciones líquidas con o sin sangre en 24 horas, que adopten la forma del recipiente que la contiene, mientras que el episodio diarreico es aquel que cumple dicho criterio, pero a las 48 horas presenta deposiciones normales, por eso es un episodio. Las diarreas más comunes son de origen viral. Aquí encontramos las definiciones comentadas, que son diarrea, 3 deposiciones capaces de tomar la forma del recipiente que la contiene en 24 horas. Las diarreas agudas son en menos de 14 días, episodio diarreico cuando se han presentado 48 horas el cuadro con posterior normalidad. La clínica de las diarreas de origen viral son una diarrea acuosa, líquida, vómitos copiosos, sin sangre ni moco y se caracterizan por autolimitarse. El agente causal más frecuente en niños es el rotavirus, mientras que en adultos es el norovirus, sobre todo en temporada de invierno. Los mecanismos productores de diarreas principalmente son estas: inflamatoria, osmótica, secretoria y alteraciones de la motilidad. Si bien no todos los cuadros diarreicos son de origen infeccioso, aquí tenemos un cuadro en donde hablamos o mencionamos los que no son de origen infeccioso, como en la inflamatoria. Podemos encontrar la enfermedad de Crohn, la colitis isquémica, enterocolitis por radiación, gastroenteritis eosinofílica, en los cuadros osmóticos como la insuficiencia pancreática, sobrecrecimiento bacteriano, enfermedad celíaca, enfermedad de Whipple. Obviamente en el sobrecrecimiento bacteriano sí hablamos de un proceso infeccioso. Los que tienen un mecanismo secretor, el síndrome carcinoide, mastocitosis sistémica, síndrome de Solinger-Ellison, colitis microscópica y alteración de la motilidad como síndrome de intestino irritable, hipertiroidismo, síndrome post-vagotomía y síndrome de malabsorción. En el caso de los cuadros de origen infeccioso, vamos a clasificarlos en 2 puntos: aquellos que no van a ser inflamatorios y por ende no van a presentar moco ni sangre y son básicamente más acuosa que nada, y van a ser causadas por neurotoxinas o enterotoxinas. Y aquellas que son inflamatorias, donde sí podemos tener presencia de sangre u moco, entonces pueden ser citotóxicas o enteroinvasivas. Entonces, aquí estamos hablando puramente de las diarreas de origen bacteriano, con algunos ejemplos. Algunas que producen neurotoxinas son Bacillus cereus o el Staph aureus. Algunas que producen enterotoxinas, el Vibrio cholera, y aquellas que son citotóxicas como Shigella, E. coli enterohemorrágica, y enteroinvasivas como Campylobacter jejuni, Salmonella,
y Escherichia coli enteroinvasiva. Hablando ya un poquito más, más clasificado, tenemos aquellas que crean neurotoxinas, toxinas que afectan al nivel hipotalámico para estimular el área del vómito. Por ende, va a haber un vómito fuera de proporción con aparición en menos de 6 horas. Los principales agentes pues van a ser el Bacillus cereus y el Staph aureus. Un factor importante es que se asocia al Bacillus cereus con el arroz frito y el Staph aureus con pasteles, cremas, mayonesas, aunque también tenemos otros que son neurotóxicos o que producen neurotoxinas, que son el E. coli enterotóxico y el rotavirus, que aunque es un virus, pues puede entrar dentro de esta clasificación, ya que produce pues toxinas que afectan a dicha área del hipotálamo. Las enterotoxinas o los cuadros caracterizados por bacterias que producen enterotoxinas, pues son aquellos que a través de dicha toxina pueden alterar el intercambio iónico sin destruir propiamente la mucosa. Por ende vamos a tener una diarrea que, si bien es mucosa, no tiene acuosa, no tiene moco, sangre ni leucocitos. Normalmente los cuadros con enterotoxinas tienen una incubación de 8 a 16 horas y son toxinas formadas en el mismo epitelio. Los principales agentes son el Vibrio cólera y nos va a dar una clínica de agua de arroz. Podemos usar la regla de los 5, es decir, mayor de 5 años, más de 5 deposiciones, menos de 5 días de evolución. También encontramos al Bacillus cereus de nuevo y al Clostridium perfringe y E. coli, conocidos dentro de la patología como diarrea del viajero. Asimismo, dentro de la clasificación vamos a encontrar aquellos cuadros que producen un proceso inflamatorio y por ende van a producir o a darnos clínica con sangre y moco. Una de ellas es la citotóxica, que se caracteriza por una destrucción celular con inflamación local. Su clínica está basada en el síndrome disentérico, el cual, si bien es una diarrea, va a contener sangre o moco, además de leucocitosis al microscopio. Los agentes principales son la Shigella dysenteriae, Vibrio parahemolyticus, E. coli enterohemorrágica y Clostridium difficile. Por otro lado tenemos las enteroinvasivas, que invaden la mucosa intestinal directamente. Estas se caracterizan por producir dolor abdominal intenso, tenesmo, rectorragia y fiebre. Los principales agentes son Campylobacter jejuni, Shigella, Salmonella y E. coli. En estos cuadros no debemos de usar loperamida si la etiología es pues, básicamente inflamatoria, es decir, enteroinvasiva o citotóxica. Entonces, de forma general, vamos a hablar que las diarreas, si producen náuseas y vómito de aparición rápida, podemos estar ante una intoxicación alimentaria con un periodo de incubación menor a 6 horas, siendo los agentes más comunes aquellos que producen neurotoxinas, como el Staph aureus, el Bacillus cereus. Por otro lado, tenemos aquellos que producen una diarrea acuosa con dolor abdominal. Y vamos a encontrar pues como agentes principales los virus entéricos, las bacterias productoras de enterotoxinas como E. coli enterotoxigénica, las diarreas con moco y sangre, como ya podríamos hablar propiamente de las disentéricas, Clostridium difficile, E. coli enterohemorrágica, Shigella, y aquellos que producen diarrea, fiebre con o sin moco y sangre, pues las enteroinvasivas. De forma general, el manejo pues es básicamente tratar la deshidratación, realizar estudios como coprocultivo y coproparasitoscópico. Para el manejo de la rehidratación va a depender pues del grado de hidratación, claro. El esquema va a ser, pues si es leve o moderada la hidratación, estas proporciones de líquido en las primeras 4 horas.
Si es severa, podríamos usar una solución salina o de Ringer lactato a 100 mililitros kilogramos pesos en 3 horas. Se puede usar la loperamida, siempre y cuando no sea un proceso inflamatorio, una diarrea inflamatoria, a dosis de 4 miligramos de inicio, seguido de 2 miligramos en cada evacuación, sin sobrepasar los 16 miligramos. El tratamiento antibiótico empírico se podrá manejar ante la presencia de factores de riesgo como prótesis vasculares, fiebre, síndrome disentérico, afectación del estado general y deshidratación severa. Algunos tratamientos de forma general, como son en el Clostridium difficile, pues podemos usar metronidazol, en la salmonelosis, Shigella y E. coli, ciprofloxacino, en el Campylobacter jejuni, macrólidos, Shigella notifi, trimetoprim con sulfa, en la Yersinia doxy, en el cólera podemos usar doxy o trimetoprim con sulfa, y pues en parasitosis como Giardia, Lambia o entamoeba histolítica, metronidazol. Entrando un poquito en algunos de estos cuadros, pues hay que definir uno de ellos, de hecho varios. El primero de ellos es la colitis pseudomembranosa, siendo el agente causal de este cuadro la Clostridium difficile. Hay que recordar que es la diarrea nosocomial más frecuente. Es un cuadro de diarrea citotóxica y puede provocar un cuadro disentérico. Se sospecha en todo paciente con diarrea que ha recibido tratamiento antibiótico. ¿Cuáles son los antibióticos que más se asocian? Pues la ceftriaxona, fluoroquinolonas o incluso lincosamidas. Y esto es pacientes que tienen diarrea pero han recibido tratamiento antibióticos en los últimos 2 meses al menos. El diagnóstico, bueno, vamos a tener la clínica que se caracteriza por un síndrome pues, propiamente disentérico, es decir, presencia de diarreas con moco, sangre, fiebre, malestar abdominal y presencia de leucocitosis al microscopio. Además de que debemos detectar las enterotoxinas A o citotóxicas B mediante el ELISA. El tratamiento para estos cuadros es metronidazol o vancomicina. La salmonelosis es un cuadro de diarrea enteroinvasiva. Puede ser por tifi, paratifi, y aquí vemos pues, el movimiento de estas bacterias. No produce toxinas, son enteroinvasivas por ello, ya que invaden directamente a la mucosa intestinal, se caracterizan por un cuadro febril y diarrea que puede llegar a ser disenteriforme. El tratamiento de elección es pues, ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas por 10 días. La fiebre tifoidea, si bien es el mismo agente etiológico del anterior, la salmonella, especies, en esta se caracteriza por ser específicamente la tifi y la paratifi, por una transmisión por alimentos mal cocidos, siendo los más característicos a través del agua, mariscos, frutas y verduras o leche contaminadas con material fecal. Su incubación es de 10 a 14 días y su clínica es un poco variada de acuerdo a la semana. La fiebre tifoidea depende mucho de la semana en la que se encuentra, pero de forma un poco general podemos hablar de que es característico el dolor abdominal, sobre todo la fiebre. Puede haber estreñimiento o diarrea. En el caso de la diarrea, muchas veces da el dato de que puede aparentar ser una sopa de chícharos, puede dar escalofríos, vómitos, la bradicardia relativa, que se presenta en algunos cuadros, puede dar incluso un exantema o hepatoesplenomegalia. Un dato que se me está pasando es que tiene factores de riesgo. Uno de los principales, pues, la hipocloridria. El diagnóstico se realiza de acuerdo a la semana. Si estamos en la primera semana del cuadro, el diagnóstico electivo es el mielocultivo. A la segunda semana podemos utilizar de inicio las reacciones febriles, que son las reacciones de Widal. Tienen que salir con serotipos OH más de 160 para poder hablar de este cuadro. Pero el gol estándar en la segunda semana es el mielo o hemocultivo. Para la tercera semana, el gol estándar podríamos manejarlo como el coprocultivo. Pero es más que nada para saber si es un paciente pues latente de alguna forma. Por otro lado, el ultrasonido es más para ver complicaciones. Hay que recordar que la salmonela
puede almacenarse en la vesícula biliar. Y sus complicaciones principales son hemorragias gastrointestinales en un 10 a 20% y perforación intestinal. El tratamiento, al igual que la salmonelosis, es con ciprofloxacino, las mismas dosis. Embarazo, podríamos usar ampicilina. Si resulta resistente, podemos usar acitromicina. Si aún así el tratamiento falla, es resistente o no se puede dar el manejo vía oral o el cuadro ya está complicado o hay recaídas, podemos usar incluso cefalosporinas. Otro cuadro es la cólera. Este es un bacilo gram negativo, es móvil, pertenece al serogrupo 0139, el que más produce pues, los cuadros. Hay dos biotipos. Y para hablar de un caso sospechoso de cólera, son 5 evacuaciones en 24 horas en pacientes menos de 5 años y menos de 5 días de evolución. La incubación de estos cuadros es de 1 a 3 días y al igual que el anterior también puede deberse al consumo de mariscos. La clínica de estos cuadros pues es una diarrea acuosa, voluminosa, con un aspecto de agua de arroz, ese es un dato a priori, acompañado de vómito. Puede presentar o presentan muy comúnmente una deshidratación severa, es el motivo por el que se llegan a complicar, acompañado de acidosis, hipopotasemia e hipoglucemia. El estándar de oro es el cultivo. Y el tratamiento pues es el plan de hidratación, el plan ABC, según el grado de deshidratación. En pacientes menores de 5 años se pueden usar las doxiciclinas a estas dosis, de acuerdo a estas edades, o en embarazo la eritromicina. Había comentado en menores, no, es en mayores de 5 años la doxiciclina y en menores la eritromicina. En menores de 5 años y embarazo, eritromicina. Las tetraciclinas son otra alternativa, o el trimestoprim con sulfamethoxazol. La shigella, otro gram negativo, otro bacilo gram negativo, siendo el agente causal más frecuente la Shigella sonnei. Tiene una transmisión fecal oral y afecta principalmente a las células de la placa de Peyer. Es enteroinvasiva, por ende invade la mucosa de colon y recto, no solo de humanos, sino también de primates. Sus características clínicas son de posiciones acuosas, blandas, con temperatura elevada, puede dar calambres, tenesmo y pues puede haber sangre de por medio. Para poder hacer diagnóstico, tenemos que comprobarlo con un frotis con tinción en azul de metileno, pero el gol estándar es el cultivo agar-McConkey. El tratamiento pues es la corrección hidroelectrolítica y el manejo con antibióticos en caso de que el paciente es inmunocomprometido o tiene alguna enfermedad severa. Normalmente con el puro manejo hidroelectrolítico puede ser suficiente, pero pues podemos usar el ciprofloxacino o ceftriaxona parenteral por 2 a 5 días o incluso acitromicina. Si hay susceptibilidad, también se puede usar la ampicilina o trimestoprim con sulfa por 5 días. Y por último, y ya cambiando un poquito de contexto, pues tenemos la peritonitis primaria y secundaria, el cual se considera a la peritonitis primaria como espontánea y es aquella que no es causada por rotura de víscera abdominal o ninguna inoculación del exterior. Principalmente se debe a cirrosis hepática y esta se asocia a la Escherichia coli y el síndrome nefrótico que se llega a asociar con el neumococo. El diagnóstico de estos cuadros es mediante cultivo del cuadro de ascitis y ese líquido nos va a dar leucocitosis mayor a 500 por milímetros cúbicos y más del 50% de polimorfonucleares. El tratamiento es con cefalosporina de tercera generación, es decir, una ceftria, una ceftazidima,
Por otro lado, la secundaria es aquella que se debe a la rotura de alguna víscera abdominal, dígase apendicitis, divertículos, neoplasias. Hay que recordar que pues tenemos todas las bacterias en la flora enteral, principalmente pues bacilos gram negativos anaerobios. Por ende es común que causen pues un cuadro infeccioso, incluyendo a la formación de abscesos intraabdominales. El tratamiento también es con cefalosporinas, pero ante estos agentes bacilos gram negativos anaerobios, pues hay que agregar metronidazol o piperazol. Aquí un pequeño resumen de todo lo que hemos platicado. Fiebre tifoidea, agentes causales más comunes, Salmonella tifi, para tifi, a través de alimentos mal cocidos principalmente, con múltiples factores de riesgo. Aquí solo se comenta la hipocloridria, con incubación de 10 a 14 días, caracterizado por dolor abdominal, fiebre mayor a 39 grados, puede haber estreñimiento o diarrea. En el caso de la diarrea, característico en sopa de chícharos, escalofríos, vómitos, la bradicardia relativa que se presenta en algunos cuadros, como la brucelosis. También podemos tener un exantema característico y hepatoesplenomegalia. Para el diagnóstico depende de la semana de acuerdo al cuadro. En la primera semana del cuadro el gol estándar es el mielocultivo. A la segunda semana podemos iniciar con unas reacciones febriles y tienen que salir OH mayor a 160. El mielo o hemocultivo son el gol estándar a partir de la segunda semana. Bueno, el mielo desde la primera. Y el coprocultivo es más para saber si está latente. El ultrasonido es para ver complicaciones. Recordemos, complicaciones que podemos encontrar y que son causa de pedir un ultrasonido, que sospechemos de una hemorragia gastrointestinal o una perforación intestinal, ya que va a ser sugestivo en el ultrasonido dichos datos. El tratamiento de elección, ciprofloxacino. Si está embarazada la paciente, ampicilina, si es resistente a citro, y si nada de estos tratamientos funciona, pues cefalosporinas. La colitis pseudomembranosa, que es la diarrea nosocomial más frecuente, es causada por el Clostridium difficile, es pues citotóxica, es un síndrome disentérico que la debemos de sospechar en todos los pacientes que lleven tratamiento con antibióticos en los últimos 2 meses. Los principales antibióticos, volvemos a repetir, son la ceftriaxona, fluoroquinolona y lincosamidas. Tenemos el síndrome disentérico, una diarrea con moco, sangre, puede haber fiebre, malestar abdominal y leucocitosis al microscopio. El diagnóstico inicial es con la sospecha clínica y posteriormente hay que agregar la detección de enterotoxinas A o citotóxicas B mediante ELISA. El tratamiento es con metronidazol, aunque podemos usar la vancomicina. La salmonelosis son los mismos agentes, pero en estos cuadros, aunque también es enteroinvasiva, se va a caracterizar más por el problema gastrointestinal que en la fiebre tifoidea, que es un cuadro más sistémico. El tratamiento es ciprofloxacino. El cólera o vibrio cólera, pues vamos a identificarlo con la regla de los 5 evacuaciones en 24 horas, mayores de 5 años o menos de 5 y con menos de 5 días de evolución. La principal característica es una diarrea acuosa voluminosa en agua de arroz y se acompaña comúnmente de vómito y deshidratación severa. El estándar de oro es el cultivo y el tratamiento principal es la rehidratación mediante plan A, B o C, según sea el caso. Si es mayor a 5 años, comentábamos que doxiciclina. Si es embarazada o menos de 5 años, es eritromicina, aunque manejábamos otras opciones alternativos a la doxi en un paciente mayor a 5 años, como las tetraciclinas y trimetoprim con sulfa. La shigella, pues, es con una principal vía fecal oral, también es característico de cuadros de disentería, es enteroinvasiva y pues se caracteriza de una clínica con deposiciones acuosas, blandas, fiebre elevada, calambres, tenesmo, heces con sangre
El manejo es, bueno, el diagnóstico es mediante el aislamiento, mediante un frotis con tinción en azul de metileno, pero el gol estándar es cultivo en agar de McConkie. El tratamiento, pues, es hidratación y se deja el tratamiento antibiótico solo para casos con inmunocompromiso o enfermedad severa, siendo el ciprofloxacinol de elección, pero también podemos usar la ceftriaxona parenteral por 2 a 5 días o la citromicina por 3 días. Perdón. Si hay susceptibilidad, también se puede dar ampicilina o trimestoprim con sulfato por 5 días. Y bueno, básicamente eso es el tema a grosso modo. La frase que les dejaría es que el éxito no llega por suerte, es el sacrificio y esfuerzo de días, meses, años de trabajo. Así que esfuércense mucho, éxito. Saludos.